yo era cultivador de hoja de coca, pero hice una reflexión. O sea, para el campesino, si bien es cierto, argumenta que la única forma de vida es la hoja de coca, para el campesino no es rentable. Y recuerdo que el capitán Zavala, que era un capitán de navío, lo que quiere decir prácticamente un coronel efectivo, le dijo a los concejales, dice, si ustedes algún día quieren sacar a este pueblo adelante, nombren a Miguel Ángel de alcalde. Se producía arroz en el Putumayo. Era bastante la agricultura que salía de aquí para pasto. Pero ¿por qué la gente ingresó al cultivo de la coca? ¿Quiénes no están de acuerdo con la paz? Pues mucha gente que desde el escritorio en Bogotá no le ha tocado vivir los rigores de la guerra. La lucha contra el narcotráfico era perseguir al campesino cultivador, con aspersiones aéreas de glifosfato y con erradicación forzosa. Y Petro cambió la película. Dijo, no, vamos a perseguir es al narcotraficante. Y el discurso de paz es un discurso no de Petro. Ese fue un discurso de alguien que pasó por este mundo que le llamaron Jesucristo. ¿Cómo están? Bienvenidos a Sociedad. Hoy es un día especial porque estamos cerrando esta segunda temporada. Y como es especial, tenemos un gran invitado, una persona que he tenido la oportunidad de conocerla hace muchos años. De hecho, debo afirmarlo hoy en Sociedad. El siguiente invitado fue mi jefe, fue mi segundo jefe en mis primeros pininos laborales, recién egresado de la Universidad de Caldas. Y es un placer tenerlo en el sofá de Sociedad. ¿Cómo está? Bienvenido, don Miguel Ángel Rubio. John Dani, muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que por este medio Sociedad nos van a ver, a los, al equipo de trabajo de este podcast y a toda la ciudadanía de Putumayo y de Colombia que desde luego van a poder disfrutar de lo que vamos a hacer en esta tarde. Así es, este podcast está enfocado en contar historias. Por estos días su nombre ha sonado bastante, no solamente en Mocoa, la capital, sino en todo el departamento del Putumayo. Por supuesto, estamos evocados a una coyuntura electoral, pero en este podcast queremos empezar a acercar un poco el diálogo en torno más allá de lo político, conocer esas raíces de Miguel Ángel Rubio. Miguel Ángel Rubio es una persona que bien uno podría encasillarla en el político, también uno podría encasillarlo en aquel abogado, pero hay algo que a mí me gusta y lo conozco y sé parte de esa historia, pero la idea es que usted también pueda contarla un poco hoy, y es el Miguel Ángel campesino, el Miguel Ángel de procesos, el Miguel Ángel pescador en el río Putumayo, y son aquellas facetas que a lo mejor desconocen, pero qué importante es darle hilo hoy a esa historia y conocer parte de esas raíces de Miguel Ángel Rubio, un putumayense, que qué bueno que todos los conozcamos un poco esa piel de ese personaje. Sí, mira, lo primero que hay que decir es que yo soy de raíces tolimenses, por padre y madre, ¿cierto? Y mis hermanos. Eso marca una forma de pensar, precisamente porque ellos vinieron a parar al Putumayo debido a la violencia política de 1948, ¿cierto? Entonces eso hizo que mis padres llegaran aquí a Puerto Asís, posteriormente se ubicaran en Puerto Caicedo. Puerto Caicedo viví los primeros años de mi vida, prácticamente yo puedo decir, hay mucha gente de Caicedo que me considera como Caicedense. de Caicedo y hay muchos amigos ahí. Estudié unos años ya en el bachillerato en el colegio Albernia de Puerto Asís, nos llevaban en un bus escolar de Caicedo a Puerto Asís. Posteriormente fui a vivir en Armenia, Quindío, 5 años. Y de allá regresé a la vereda La Concepción, en Puerto Leguízamo. ¿Cierto? A la edad de 22 años fui elegido presidente de Junta de Acción Comunal en Puerto Leguízamo. Y en esa zona estuve como dirigente comunal y dirigente cívico y luchador popular hasta 1991, cuando ya me fui a vivir a Puerto Leguízamo. Y me fui a vivir a Puerto Leguízamo siendo agricultor, cultivador de coca en la vereda La Concepción y todos los trabajos de campo.
En Leguízamo me fui a vivir porque recibí como cargo el gerente de la Cooperativa de Pescadores de Puerto Leguízamo. Era un gerente ad honores, porque me ofrecieron pagar en esa época 100.000 pesos, pero nunca me los pagaban porque pues Sí. era una cooperativa en construcción, la Cooperativa de Pescadores Copescal. Entonces viajaba todos los días o pasando un día hasta la vereda, hasta el resguardo del refugio. Allá hay historia con el finado Rosenberg Nofuya, que en paz descanse. Él llegó a esa vereda, la organizó y hicimos trabajo conjuntamente organizativo allá. Me regresaba a las 2 de la mañana en una lancha rápida, en una voladora, comprando pescado por todas las orillas del río. Pero cuando bajaba también les llevaba los productos de primera necesidad como chocolate, panela, pan, las cositas más necesarias al precio de costo de Puerto Leguízamo, sin ningún aumento. Yo quiero hacer aquí un paréntesis, don Miguel, porque iniciamos la conversación y ya vamos a llegar a la actualidad. Quiero que nos remontemos un poco a esas dos épocas, en estos dos contextos, antes de irnos a Puerto Leguízamo. Caicedo, Puerto Asís, o sea, ¿qué recuerda de esa época donde usted compartió esa infancia, esa adolescencia, quizá en estos dos territorios? Porque eso nos va a permitir más adelante hacer una especie de análisis sobre el comportamiento de estos contextos y que a lo mejor esto también han tributado parte del desarrollo de ese carácter del Miguel Ángel Rubio que conocemos en la actualidad. ¿Qué recuerdos especiales de esas épocas maravillosas, por decirlo de alguna forma, en ambos contextos? Pues sí, las épocas fueron muy maravillosas porque la época que viví en Puerto Caicedo, primero era una población bastante pequeña. O sea, creo que no era ni la mitad de lo que es hoy. No había plaza de mercado, entonces el mercado se hacía los sábados y domingos en la plaza principal, que era donde colocaban unas toldas y llegaba la gente desde Pasto a vender sus productos. Pero las fiestas en Puerto Caicedo se celebraban, todas las fiestas, pero eran bien celebradas. O sea, ahí yo tengo que dar fe que mucho de lo que soy es escuela de los adultos mayores de esa época, que eran los líderes de Puerto Caicedo, como Julio César Ramos Pachanga, el finado Otaviano Jaramillo, don Segundo Aguirre, don Segundo Mora, y ahí le puedo nombrar una cantidad de gente que hacían un trabajo cívico, unidos todos, y generaban mucha alegría en esos pueblos, en toda festividad, especialmente las épocas navideñas eran, créame que muy agradables. ¿Qué año específicamente estamos aquí abordando? Yo creo que te estoy hablando por allá del año 65 hasta más o menos del año 1965 hasta el año 1977, ¿cierto? Sí, un lapso muy interesante. Pues de mis recuerdos, ¿no? Sí, y para no irme tan rápido a esa experiencia de Leguízamo, quiero que aprovechemos estos momentos. Claro, digamos, para el departamento del Putumayo hay un fenómeno de migración interna, hay un éxodo, digamos, que se presentó precisamente en el siglo pasado, donde muchas familias se reconocen dentro de ese proceso de violencia política que condujo a este departamento, y eso permitió de una u otra forma generar lo que se concibe como la territorialidad, y es ahí donde está usted y muchas personas que llegaron al departamento del Putumayo, y hablo de su familia que llegó a ser patria, digamos, a este lugar. Ahora, pasa en Puerto Asís también, ¿no? Muy joven este pueblo, pero con un gran carácter comercial, que no es nuevo hoy por hoy que lo reconozcan como ciudad comercial, sino me imagino que desde la época en la que usted estuvo en estas zonas siempre tenía esa característica comercial. Claro, Puerto Asís siempre ha sido con la ciudad comercial por ser el puerto, ¿cierto? El principal en el río Putumayo. Ahí en Puerto Asís se construían unas barcazas grandes, se llaman bongos y lanchas. Las hacía un señor Cervelión, que era el que construía eso, y en esa época Leticia, todo lo que consumía se llevaba desde Puerto Asís, entonces había un mercado entre el Puerto Asís muy fluido, Leticia y Manaos, Brasil.
Por eso, una de las anécdotas que yo siempre cuento es que la ciudad donde más motos han habido siempre en la historia era Puerto Asís, entonces uno no sabía. Y cuando ahora ya uno va a averiguar, claro, es que la fábrica de motos Honda queda en Manaus, Brasil, y entonces había un comercio muy importante que se perdió, y se perdió por varios factores, ¿no? La violencia, más que todo, pero también el hecho de que por el aeropuerto de Leticia, al abrir el aeropuerto y hacer la comercialización directa con Bogotá, entonces un poco el comercio Se pasó, redujo. pero creo que la culpa de la mayor desaceleración del comercio es la violencia. Cuando mencionaba estos aspectos de carácter histórico, era con ese fin de poder enriquecer este diálogo, y es que la colonia alberniana, que se dice que fue una colonia antioqueña, llega hasta el municipio de Puerto Asís, y eso también hace que se empiece a fomentar o fortalecer ese carácter comercial de este territorio. Por ello, digamos, siempre se reconoce esa gran capacidad que tiene el puerto para dinamizar la economía. Y ahí sí pasamos a Puerto Leguízamo, pasamos a la Concepción, y dentro de esos recuerdos históricos que tenemos, hablábamos antes de su llegada, digamos, a la Concepción, y es que en tiempos históricos la Concepción jugó un papel muy importante, ¿no? De hecho, en la época de los hermanos Reyes, con el tema de la quina, posteriormente con el tema del caucho, se dice que donde delimitaba geográficamente era la Concepción, lo que es la Concepción hasta el otro lado del río Caquetá. Y es precisamente la zona donde usted llegó, y quería preguntarle qué era la Concepción en esa época, la gente que llegaba, cuál era la dinámica comercial, tanto en ese lugar, pero también alrededor del río. No, mira, la Concepción pues fue un asentamiento también español ahí. Sí, ahí habitaron unos españoles, creo que de apellido Yate. Inclusive hay una quebrada que sale al remanso que se llama el Yate. Tiene su historia, pero cuando yo llegué a la Concepción, los habitantes muy pocos, ¿cierto? Todos agricultores. En ese momento estaba el apogeo de la coca, empezándose ahí en esa vereda a sembrar coca. Ya en otros municipios y regiones la había, ya la explotaban. Ahí hasta ahora estaba empezando la comercialización de la coca, no había transporte casi por el río Putumayo. El sitio de comercio siempre en esa zona ha sido Puerto Espina en Colombia y Puerto El Carmen en el Ecuador. O sea, con los habitantes de Puerto El Carmen y Puerto Espina es prácticamente, hay una familiaridad enorme, además porque son familias que tienen asentamientos a un lado y al otro, los apellidos Londoño, Figueroa, inclusive Hidalgos, pues que son ecuatorianos, pero con relación con mucha gente colombiana. Entonces todo el comercio es ahí con Puerto Espina y Puerto El Carmen, en esa región. Pero para la época no había transporte como ahora, que usted necesita viajar y encuentra una voladora que lo lleva a Leguízamo. En el tiempo no habían voladoras. Había que esperar que un bote de carga, que se demora por ahí 3 o 4 días en ese recorrido hasta Puerto Asís, quisiera traerlo hasta Puerto Asís, porque ahí pues tienen que darle ahí se duerme, ahí se come, hasta llegar a Puerto Asís. Entonces era muy difícil la comunicación por el medio de transporte si uno no tenía el transporte propio, y en la mayoría de la gente no lo tenía, ¿cierto? Entonces era una de las dificultades grandes que tenía la zona. Prácticamente aislados, sin medios de comunicación como ahora lo hay, ya que hay celular, uno ya puede llamar de aquí a la Concepción y ya le contestan. Entonces era como estar uno encerrado en medio de la selva, pero pues con una vida también bastante agradable, porque pues estaba uno en lo que le gusta, trabajando y organizando las comunidades y tratando de salir adelante, ¿no? Además que la Concepción queda en la mitad de la ruta hacia Puerto Leguízamo. Bueno, un poquito más, ¿no? Porque la mitad es Ospina. De Ospina a la Concepción más o menos 20 minutos en voladora aproximadamente. Me imagino la travesía para ir a Leguízamo, y es al otro lugar donde vamos a llegar, pero sin voladora. Vamos a imaginar que estamos tomando el bote comercial, llegamos a Puerto Leguízamo, donde empieza nuevamente ese liderazgo
o quizás se fortalece, ¿no? Porque es en Puerto Leguízamo, en la cabecera municipal, donde empieza a tener ese acercamiento quizás más espontáneo con lo que llamamos la democracia, la gobernabilidad, porque ya venía con un proceso de base. Sí, no, mira, yo ahí vivía en La Concepción, pero era un dirigente político, social de toda la región de Puerto Espina. O sea, Todo se bloquea. todo ese bloque, Piña Negro, Puerto Príncipe, Calarcá. Por ejemplo, Calarcá, en Calarcá nos pidieron a nosotros que dijéramos qué figura jurídica convenía ahí más, si una junta de acción comunal o un resguardo, un cabildo. Entonces nosotros orientamos que fuera un cabildo y hoy es un resguardo Calarcá, ¿cierto? Y por unas razones con el finado Alfonso Paz, que en paz descanse, don Otavio también, o sea, una cantidad de gente que ya no existe, pero ahí ayudamos, manteníamos en Montepa, Peña Colorada, Pilluya Negro, ayudando a organizar las comunidades. Eso pues generó un liderazgo, un reconocimiento, y para la época existió en Colombia algo que se llamó el Plan Nacional de Rehabilitación, el PNR, ¿cierto? Creo que eso fue con el gobierno de Virgilio Barco, que fue un experimento, inclusive creo que fue antes, con Belisario Betancourt, fue un experimento para resocializar las regiones donde habían conflictos sociales, que era muy bueno. Ese fue un ejemplo de participación comunitaria. Los presupuestos se distribuían del Plan Nacional de Rehabilitación. Ahí fui mostrando mis capacidades, fui surgiendo a la vida política y organizativa. Recuerdo que la primera campaña que apoyé viviendo ya en la vereda de La Concepción, pero que trabajábamos con los dirigentes de Ospina, fue la campaña a la Cámara de Representantes en ese momento de Guido Revelo, que estaba muy joven y fue candidato por el nuevo liberalismo, ¿cierto? Desde ahí empezamos nosotros a ser los ganadores en Puerto Ospina, porque ahí ganaba el liberalismo oficial, ahí nosotros ganamos como disidencia liberal con el nuevo liberalismo. Empezamos ese recorrido político ahí y nosotros en Puerto Espina siempre votábamos por el candidato de la Unión Patriótica, cuando ya en 1985 nace la Unión Patriótica, 1986, y era el candidato era el finado Hernán Serrano, que en paz descanse. Siempre con los votos de Ospina lo colocábamos concejal de Leguízamo, ¿cierto? Ya posteriormente se da lo de mi desplazamiento a Leguízamo para liderar la cooperativa de pescadores. Yo era cultivador de hoja de coca, pero hice una reflexión. O sea, para el campesino, si bien es cierto, argumenta que la única forma de vida es la hoja de coca, para el campesino no es rentable. El campesino siempre mantiene endeudado. Y es el mismo modo que ha transcurrido a través de la historia, donde el capitalista, el que tiene los recursos, le da a usted todo lo que necesita para que, si es aserrador, para que vaya y saque madera, si es minero, para que vaya y saque oro, si es cultivador de coca, para que vaya, fumigue, saque la coca, pero cuando coge el producto, sea lo que sea, termina usted pagando lo que debe y volviéndose a endeudar, y eso se convierte como en un círculo vicioso. Y en esa época, pues lo que le quedaba a uno, que dice las utilidades, terminaba uno en una cantina tomándose la utilidad. Entonces, en 1991 consideré que esa no era la vida que yo no quería. Pero también con un compañero de estudio en Armenia, aprendí que uno debe leer. Entonces, como dirigente comunal, a pesar de que yo fui dirigente comunal nomás 2 años, seguí siendo el dirigente comunal, no es por nada, pero en La Concepción siempre la última palabra la esperaban que fuera la mía, ¿cierto? Que era que la experiencia que yo les comentaba de acá, de don Otaviano Jaramillo, de Julio César Ramos Pachangui, de todos ellos que eran líderes, yo la apliqué allá, que era como promover la comunidad. Inclusive un amigo que tú lo conoces, que trabajó con nosotros en Leguízamo, Robinson Quiñones, que es invidente desde nacimiento. Aquel día que estuve en Leguízamo me entrevistaba y me decía: don Miguel era tan bueno que en diciembre, todos los diciembres, nosotros queríamos que llegue diciembre, porque él hasta de payaso se vestía por darnos alegría, tenernos contentos, ¿cierto? Entonces esa era mi vida en la Concepción. Quiero detenerme acá un momento, don Miguel. Usted es una
una biografía de Leguízamo. Quería ceñirme más adelante en algunos temas relacionados con su liderazgo político actual, pero veo que hay muchas cosas que se están enarbolando dentro de esa historia que permitieron el crecimiento político de Miguel Ángel Rubio. Tengo una duda, y es que para la época ese tema, este motor de violencia que fueron los actores armados, ¿cómo era y la forma como ustedes desarrollaban ese tipo de espacios de participación política en medio de violencia? ¿No había violencia? ¿O cómo era el manejo, digamos, de esta situación? No, mira, la violencia llegó, por ejemplo, las guerrillas de las FARC entró al Putumayo, creo que en 1986, 1987. Pero pues Leguízamo y esa zona, ahí sí, como decía una vez, me recuerdo que leí por ahí, que el pueblo era tan pobre que ni siquiera guerrilla había, ¿cierto? Entonces, más o menos ellos llegaban hasta la zona de Piña Negro, pero para abajo, para esa zona no había nada. Allá era totalmente, más sin embargo, a los campesinos siempre nos han perseguido por guerrilleros, y eso es lo que nos han sindicado. Entonces allá no había violencia. Además, cuando hay un solo actor armado en una región, es fácil convivir con ellos, ¿cierto? Porque conocen a la gente y respetan a la gente. Cuando hay varios actores armados es donde se complica, porque entonces el enemigo, el amigo de mi enemigo es mi enemigo, y entonces ahí ya el campesino se convierte en carne de cañón. Entonces en ese momento no había, porque si bien es cierto, más adelante llegan grupos paramilitares, fue a Puerto Asís y a las zonas cercanas donde se desarrollaba un comercio mayor. Sí, porque ¿cierto? para el caso de Leguízamo no se presenta este fenómeno del paramilitarismo, usted ya lo advierte, y no había tenido presente esa tesis que usted menciona. Uno, el tema de ser distante, ¿sí? Dos, la presencia de un actor armado, y un tercer ingrediente, digamos, ahí es las condiciones geoestratégicas, digamos, para un actor armado llegar a una zona que no es fácil de conocer, teniendo en cuenta, digamos, la extensión en tierra de este municipio. Ahora sí quiero que nos situemos, don Miguel, en esta línea de tiempo, su primer ejercicio democrático, la alcaldía de Puerto Leguízamo, después de todo este acumulado con las juntas, con las organizaciones campesinas. ¿Cómo usted llega a ser alcalde de este municipio? Que la verdad es un municipio muy bello, con unas características que siempre en este podcast las hemos mencionado, y en mi caso porque viví un tiempo en esta región del departamento del Putumayo, pero que ustedes los leguizameños tienen otro concepto también para vender esa idea de este lugar, y usted más que nunca como mandatario durante 2 periodos. No, mira, lo primero que el primer ejercicio democrático que hice después de contar cómo fue en Ospina fue que me fui a vivir a Leguízamo, y ahí es cuando fui de gerente de la cooperativa de pescadores. En las elecciones de 1992 consideré que tenía votos suficientes en Puerto Ospina y ya me conocían alguna gente en la región, y entonces participé como candidato al consejo, sacando una muy buena votación como concejal. Como concejal considerábamos que el que debería presidir la Duma era Hernán Serrano, porque venía varios años con experiencia, pero él sabiamente me dijo: no, Miguel, lo que pasa es que yo soy muy radical, yo no tengo la tranquilidad, usted es más conciliador, entonces que sea usted el presidente. Hicimos el compromiso con los otros concejales de que yo iba a ser presidente por 6 meses, porque así se hacen los compromisos. Y creo que mi gestión en los primeros 6 meses fue tan buena que me eligieron otros 6 meses. Y llegaron los otros 6 meses y me volvieron a reelegir otros 6 meses. Y volvieron, ya íbamos en 18 meses y volvieron y me reeligieron otros 6 meses, o sea, iba ya en 24 meses, cuando salió la ley 136 de 1994, que se prohíbe la reelección de la junta directiva de los consejos. Entonces estuve 2 años de presidente del consejo municipal, y en una ocasión
en una fiesta de San Pedro que se celebran en Leguízamo. Las fiestas de San Pedro no se hicieron en el pueblo, sino que se hicieron adentro de la Armada. Y en medio estábamos los concejales tomándonos ahí nuestros whiskies y pasándola sabroso. Y recuerdo que el capitán Zavala, que era un capitán de navío, lo que quiere decir prácticamente un coronel efectivo, le dijo a los concejales, dice, si ustedes algún día quieren sacar a este pueblo adelante, nombren a Miguel Ángel de alcalde. O sea, él como que fue el que me echó la bendición, a pesar de que por haber sido de la Unión Patriótica me decían que yo era guerrillero. A pesar de las diferencias ideológicas. ideológicas. El capitán, que no se me olvide, el capitán Zavala dijo eso. Llegado el momento de las elecciones, en ese momento yo vivía con Marta Lucía Lotero. Hay un barrio en Leguízamo que se llama Marta Lucía Lotero. Y la ley 134 la inhabilitó a ella. La ley 136 de 1994 la inhabilitó. Entonces los concejales y la diputada, doña Yolanda Cusís de Artaga, diputada liberal, y los concejales liberales y todos, los conservadores y todos, dijeron aquí el candidato es Miguel Ángel. Porque nosotros hicimos una gesta en Leguízamo que se llamó la toma de la alcaldía, donde estuvimos 13 días encadenados dentro de la alcaldía haciendo una protesta. Interesante. Y eso transformó a Leguízamo. Y te puedo decir que cuando yo recibí a Leguízamo, en Leguízamo habían 4 horas de energía diarias y racionada. Y había ocasiones que a uno le correspondía esa noche energía y se caía un poste porque eran de madera y entonces no había energía. No se podía ver televisión porque la capacidad de la planta no daba. Entonces la gente tenía unos aparatos que se llamaban elevadores para cogerse la corriente y poder generar energía. Entonces, con mi llegada, a los 9 meses de ser alcalde, teníamos planta eléctrica nueva, todas las redes eléctricas y la posteadura era de concreto, y ahí fue cuando creamos la empresa de servicios públicos de Leguízamo en Pulé. ¿Cierto? Desde ese momento existe en Pulé, que es la empresa que maneja los 4 servicios. Eso fue hecho en mi gobierno. La mayoría de las calles, desde la calle Novena hacia arriba, no eran pavimentadas. Y la única calle que había para ir a La Magdalena o allá a las villas era pasando por la planta y el cementerio, porque por acá abajo, por la carrera segunda, no había conexión. Todo eso pavimentamos, conectamos, con trabajo con la comunidad. No había para dónde crecer el pueblo, porque era hasta la carrera tercera, y ahí conseguimos 55 hectáreas con la Armada Nacional, que es donde está el barrio Marta Lucía Lotero, donde queda el CENI. Todo lo que ha crecido Leguízamo es gracias a eso. Yo tengo un recuerdo aquí muy, muy presente, y es que en su segunda administración, porque estamos hablando de la primera, en Pulet termina con la certificación Veritas, ¿sí? Sí. Tema de máxima calidad. Adicionalmente, con otras conquistas sociales que usted irá desarrollando, pero quiero centrarme en algo, y es que en ese segundo periodo ya el tema de la confrontación armada, la violencia, ya había llegado, por supuesto, a Leguízamo, sus alrededores. ¿Cómo fue para usted gobernar en medio de esas crisis por la presencia de actores armados en este punto geográfico? No, mira, en Leguízamo, en el casco urbano, nunca. Los 2 gobiernos que yo estuve tuvimos problemas de violencia. En el primero, en la segunda semana de febrero, asesinaron a 2 personas. Hicimos un consejo de seguridad donde le manifesté a la Armada Nacional, a la Policía y al Ejército que yo no iba a aceptar ese tipo de cosas, porque Leguízamo tenía suficiente seguridad para que ese tipo de cosas sucedieran. O sea, Leguízamo es un pueblo que se podía controlar y terminamos sin problemas. En el segundo gobierno tampoco tuvimos problemas en la zona urbana, en la Tagua y en las zonas aledañas. Sí había presencia guerrillera, por decir algo, en la zona del río Caquetá, por allá por el Sencella, pero muy lejos de Leguízamo. Y de pronto ahí en el caso del río Putumayo llegaban aproximadamente por ahí hasta Cazacunte, ¿cierto? Pero no penetraban allá. Entonces, y lo otro es que cuando hay un solo actor armado, por eso le digo, no hay tanta dificultad, ¿cierto? Porque la confrontación, y había una guerra bien fuerte entre la fuerza pública
y los grupos armados, entonces había esa batalla por no dejarlos llegar a la zona urbana. Exacto. Si me permite hacer la siguiente reflexión, don Miguel. Seguramente a muchos les pasó en su estadía en Leguízamo, en mi caso, siempre hacía esa lectura y era que había una especie de estado de Casacunta en adelante y lo mismo ocurría de la Tagua, ¿sí? Hacia el Mecaya, y era ese otro estado con monopolio de las armas, en este caso incluyendo la Fuerza Naval del Sur, en el casco urbano. ¿Sí? A lo mejor muchos han hecho esta lectura y era precisamente como el dominio del poder de la insurgencia siempre estuvo ahí. ¿Y por qué razón? Vuelvo y repito, por la extensión geográfica de Puerto Leguízamo, que claramente le permitía la legitimidad y el control territorial de esos actores armados, o bueno, de ese actor armado que estuvo durante muchos años en esa zona y que quizás en la actualidad, lamentablemente, después del proceso de paz, hay presencia de otros actores armados al margen de la ley, por supuesto que están en una disputa territorial, y esto ha generado o ha exacerbado un poco más ese fenómeno de la violencia, que es lo que estamos como tratando en este momento de ir empezando a abordar en este podcast. Sí, mira, lo primero es que este tipo de cosas se dan en muchas ocasiones por ausencia del Estado, ¿cierto? Pero en el caso de Puerto Leguízamo, a pesar de las dificultades, nunca le han faltado los corregidores a Puerto Espina, La Tagua y el Mecaya, y los inspectores a Yurilla, Sencella, La Paya y Piñuña Negro. Siempre ha habido esa presencia, pero además en mi época de gobierno yo iba a las veredas, iba a Piñuña Negro, iba a todos lados, algunas veces con la fuerza pública y otras ocasiones solo, ¿cierto? Porque como gobernante tenía que cubrir el territorio. Allá en Piñuña Negro, si me ven este podcast, o en Ospina, en Mecaya, darán fe que así era, ¿cierto? Inclusive ahorita que estuve en Puerto Ospina, decían es que usted venía cada rato a mirar cómo estábamos, a buscarle solución a los problemas, ¿cierto? Entonces nosotros no tuvimos inconveniente. Lo otro es pues que tratar de manejar las cosas con la seriedad y la responsabilidad que se puede. Exacto. Y eso pues tratamos de hacerlo sin inmiscuirnos en temas que no nos corresponden. Vamos a dar un salto. Ya hablamos un poco de esa radiografía en la que usted, por supuesto, es el protagonista, donde construye esa gobernabilidad estando en Puerto Leguízamo. Hay aspectos que menciona que la verdad no los tenía presentes y me parece interesante, y muy seguramente para la persona que está, digamos, viendo el podcast, también va a reconocer esas características nuevas de poder comprender el territorio, particularmente este municipio. Quiero que nos transportemos un poco a la actualidad. Ya estamos dejando a un lado ese Miguel Ángel Rubio en sus distintas etapas, en su adolescencia o juventud, y siendo un adulto que logra tener el poder en 2 ocasiones, y vemos un salto muy, muy alto en el sentido de vernos hoy. ¿Cómo se siente usted mirando hacia atrás y siendo consciente, o quizás no, del aporte trascendental que hizo este municipio? Pues mira, lo primero es que yo creo que, sin lugar a dudas, Leguízamo era uno antes de mi gobierno y otro después de mi gobierno, ¿cierto? Porque quedó con energía eléctrica. En el primer gobierno dejamos 14 horas y una empresa creada con un buen número de funcionarios. En el segundo gobierno, desde el 8 de diciembre del 2012 hasta el 31 de diciembre, cuando entregué la administración municipal, dimos 24 horas de energía diarias. O sea, ahí no hay quien pueda bajarnos ese récord, sin interrupción. Pero además, nosotros en el primer gobierno logramos construir 200 viviendas, más o menos, en el barrio Marta Lucía Lotero, 70 en Ospina. O sea, hemos trabajado cumpliéndole a la gente lo que hemos planteado. Alguna gente dirá, este no ha hecho nada, sí, de pronto no. Pero solo para significarte algo, y tú fuiste testigo de eso, la invasión que me hicieron terminando gobierno, ¿cierto? Que fue una invasión fuerte. Cuando hay época electoral, hay mismo que los mismos políticos asusan para que se invadan terrenos,
Yo no entré en confrontación con la gente a pesar de que me tocó pararme fuerte, pero lo que logré fue conseguir unos recursos y comprar 10 hectáreas para lo que hoy se llama el barrio La Paz, o sea, les dejé solucionado el problema. Entonces, el gobernante lo que tiene que llegar es a solucionar problemas. E inclusive ahorita que estuve en Ospina, alguien me decía que no le gustaba la política. Ya cuando me escuchó que la gente decía, no, es que si no hubiera sido por usted no queda la interconexión entre Puerto El Carmen y Puerto Ospina. Y si no hubiera sido por usted en su primer gobierno que compró 25 hectáreas donde está el colegio y toda, donde ha crecido el pueblo de Puerto Ospina y construyó puentes y dejó la pajarita para arreglar caminos. Entonces ya la señora cambió, dijo, no, me enamoró a primera vista, ¿cierto? Porque no conocía que se han hecho ejecutorias. Así después la gente diga que no. Y así hayamos cometido errores. Pero tú lo decías, solamente el hecho de dejar calificada a la empresa de servicios públicos en esa calificación que hacen de ISO, Grupo Veritas, eso no es fácil, eso tiene que tener calidad en los 4 servicios, porque ahí nos calificaban en los 4 servicios y así logramos tener esa calificación. Entonces, cuando miro hacia atrás, que es la pregunta, primero, que cuando estaba en la Concepción no había terminado el bachillerato y cuando estuve en la primera alcaldía, ¿cierto? Segundo, que una vez terminó la primera alcaldía me tocó salir de ahí, terminar el bachillerato a los 39 años, me gradué de bachiller, entré a la universidad y a los 46 años recibí el título de abogado. Volví a ser alcalde de Puerto Leguízamo, fui secretario de gobierno departamental por 8 meses y he estado participando en la vida política. O sea, lo que yo quiero significar también con esto es que he hecho toda una carrera desde presidente de una sección comunal, concejal, las 2 alcaldías, y eso me ha permitido seguir en la vida política y social, en las luchas sociales, ¿cierto? Porque en las luchas sociales, donde quiera que estaba, ahí estaba en la lucha social. Ya estamos dando el aterrizaje en la actualidad, hicimos el ejercicio retrospectivo de ese Miguel Ángel Rubio social que encarna, digamos, una vida política muy interesante, de mucha experiencia, pero también de resultados. Quiero que hablemos de ese elemento que yo sé que usted también siente cierta pasión para hablar, y es el tema de la paz, es el tema de la seguridad. Lanzaba algunas tesis en relación a que Puerto Leguízamo era uno, quizás en un periodo de los 90, por la singularidad de un actor armado, pero hoy en día podemos quizás tener una mirada totalmente distinta respecto a este tema de seguridad y paz. ¿Qué opinión o qué reflexión podemos hacer en torno, digamos, a esto que es un reto para los putumayenses, pero particularmente para Leguízamo, por las múltiples características que tiene esta región? Pues que mira, la situación de violencia que vive el país y el Putumayo y el caso de Puerto Leguízamo, tienen que mirarlo uno desde las luchas sociales que se han vivido toda una vida. O sea, aquí uno lo que ha manifestado y se manifiesta es que la injusticia social hace de que surjan este tipo de problemas, ¿cierto? Por ejemplo, el cultivo de la coca. El Putumayo Puerto Asís había un molino de producción de arroz, o sea, quiere decir que se producía arroz en el Putumayo. Era bastante la agricultura que salía de aquí para pasto. Pero ¿por qué la gente ingresó al cultivo de la coca? Porque no hay otras oportunidades de vida que le permita al menos no vivir dignamente, porque ni siquiera eso, pero al menos conseguir lo básico para la alimentación, la manutención de su familia. Entonces la violencia es un fenómeno que no se resuelve militarmente, y eso lo hemos sostenido siempre, sino que se resuelve con inversión social, haciendo justicia social, ¿cierto? Y el mundo, el país ha ido cambiando, y nosotros tenemos que llegar a considerar que primero tenemos que desarmarnos en nosotros mismos, porque muchas veces en el discurso, en la confrontación política, en la forma de ver a los otros, los vemos como nuestros enemigos, y ahí estamos creando esa violencia que no queremos. Y la lucha por la paz, pues el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda más alejada, o el presidente de una organización social, llámese asociación o fundación, son luchadores por la paz, ¿cierto? Porque están tratando de mejorarle las condiciones de vida a una gente. Entonces esa lucha por la paz debe ser permanente, ¿cierto? No es tanto hablar de paz,
sino cómo en todo lo que uno hace construye paz, cómo entre todos los ciudadanos construimos paz, porque la paz no simplemente es un acuerdo entre el gobierno y la guerrilla o los grupos al margen de la ley. Aquí la paz tiene que trabajarse con la sociedad civil. Yo tengo acá una reflexión en torno, digamos, a este tema, porque hablamos de paz y tiene muchos enfoques, ¿sí? A lo mejor algunos académicos tendrán algunas tesis, la experiencia, digamos, acá en situ, desde el territorio, desde trabajar siendo campesino, siendo político, siendo profesional, tiene, digamos, miradas completamente distintas. Para el caso colombiano y el departamento del Putumayo hay dos escenarios. El primero, la firma de los acuerdos de paz, año 2016, que tiene un gran significado. Pero actualmente en el gobierno que ya está cerrando ciclo, vemos ese tema de la paz total. Por ahí alguien decía, ambos son hermanos siameses, ¿sí? ¿Qué lectura podríamos hacer de ese tema de la paz total? Porque es preocupante, digamos, el escenario de seguridad, sin dejar a un lado, obviamente, el tema de la producción de coca, que como usted dice, podría ser o los analistas van a confirmar de que efectivamente es el combustible que ha agudizado mucho más este fenómeno de la violencia y sobre todo en estos territorios marginados. Pues mira, la cuestión de la paz es más barata que la guerra, ¿cierto? Cuando se estaban en los acuerdos de La Habana, el general Pachón en Leguízamo llegó, él estaba en las fuerzas militares en Bogotá, y en Leguízamo me comentaba, ¿no? Me dice, la gente que no ha estado en la guerra quiere la guerra, pero nosotros los militares que sí hemos estado en la guerra queremos la paz. Y él era de los que se iba y se encambuchaba, como se dice en el argot militar, en Piña Negro. Él se iba con la tropa, ¿cierto? Un militar de allá, de batalla. Entonces ellos sí conocían la importancia de hacer la paz y estaban de acuerdo con la paz. Entonces dice, ¿quiénes no están de acuerdo con la paz? Pues mucha gente que desde el escritorio en Bogotá no le ha tocado vivir los rigores de la guerra, no ha visto morir sus soldados o militares o guerrilleros, porque todos son seres humanos. Entonces ahí tenemos una lectura de que luchar por la paz, trabajar por la paz es más favorable que seguir en una guerra innecesaria. La segunda cosa que habría que mirar aquí es que si bien se firman unos acuerdos de paz, se firman, es como cuando se hace un paro, se firma el acuerdo del paro para levantarse, si no se ejecuta, ese es un acuerdo muerto, ¿cierto? Exacto. Y en el gobierno Duque, ese acuerdo fue muerto porque la idea era volver trizas el acuerdo de paz. Con el gobierno del presidente Petro, pues se retoma el cumplimiento de los acuerdos de paz. No quiere decir que ya se esté cumpliendo todo, pero sí se está trabajando para que se cumpla. Pero además, como dicen por ahí, lanzan una rama de olivo a todos los grupos, sin distingo, inclusive unos con justificación política y otros como delincuencia común, se puede decir, para que se acojan a un proceso de paz que se llama el proceso de paz total. Independientemente de las miradas que tenga cada uno, en lo que hablaba en estos días que estuve por Ospina y por alguna zona visitando, la gente en este momento está viviendo en una relativa paz, porque esos acuerdos han hecho que se baje la presión de la violencia, pero también porque hay esperanza de que eso se va a lograr, ¿cierto? ¿Qué es lo que se quiere aquí? Pues que se involucre a la sociedad civil en estos acuerdos que se están dando y que estos actores no se vayan a levantar de la mesa. A propósito de lo que usted menciona, justamente hace unas semanas tuvimos la visita del presidente de la República en el departamento del Putumayo, donde Walter Mendoza, quien representa al ala, obviamente la coordinadora Simón Bolívar, sentó el precedente de empezar a construir la paz. Y bueno, viene todo este tema del método, que es importante. Pero usted cómo analiza desde el territorio, porque si bien hay algunas lecturas que usted menciona de algunos sectores que sienten que hay cierta calma, hay otros sectores que quizás no la están pasando tan bien, y lamentablemente el contexto nacional e internacional no ayuda, porque mientras por acá se aflora nuevamente la guerra,
o no cesa la guerra en el contexto nacional, políticamente hablando, los de la guerra, por otro lado los políticos de la paz, y si nos vamos al contexto internacional, a propósito de esta situación o de esta crisis diplomática, vemos a un Trump con la guerra y vemos acá a un Petro hablando de paz, de la condición de la vida como lo más importante. Entonces, ¿qué podemos nosotros interpretar desde nuestro contexto y viendo obviamente ese escenario donde hay un gesto importante en el escenario regional? No, mira, yo creo que sin lugar a dudas, así a muchos no les guste, la decisión que tomó el presidente Petro de condenar lo que estaba haciendo el pueblo de Israel con Gaza, o no digamos el pueblo de Israel, el gobierno de Israel con Gaza, es inaceptable para la humanidad. O sea, ningún ser humano puede aceptar que se haga un genocidio como el que estaba haciendo en Gaza. Desafortunadamente llega a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump, que es un psicópata de la guerra, ¿cierto? Y llegas a generar guerra. O sea, lo que está sucediendo en este momento es de mucho cuidado y un llamado de atención a todo el pueblo colombiano, porque el hecho de cómo le está tratando al presidente de la República, que merece todo el respeto por ser el gobernante de los colombianos, pero la amenaza que hizo para que el Congreso de los Estados Unidos autorice la invasión a algunos países de América del Sur donde se esté produciendo alcaloides. ¿Cierto? Eso quiere decir que si el gobierno del Congreso de los Estados Unidos lo autoriza, aquí en cualquier laboratorio puede estar cayendo un misil, ¿cierto? Entonces, que ese es el experimento que hicieron en Gaza, o sea, querer acabar ese pueblo a punta de misiles. Entonces, ese llamado que hizo Trump, eso es de un psicópata, porque aquí lo primero que hay que hacer son las relaciones diplomáticas, es el diálogo para solucionar los problemas. Pero además hay que demostrar que Petro cambió la política antidrogas, porque también todo este flagelo y cuando se revisa esta situación ya de tipo internacional, hay que mirar que en los gobiernos anteriores la lucha contra el narcotráfico era perseguir al campesino cultivador con aspersiones aéreas de glifosfato y con erradicación forzosa. Y Petro cambió la película. Dijo, no, vamos a perseguir es al narcotraficante, porque el campesino no es narcotraficante. O sea, que ahí hizo un giro total a lo que tiene que ser la política, ¿cierto? Entonces, en la geopolítica, el presidente Petro, con su discurso de paz, ha logrado posicionarse a nivel internacional, no solamente a nivel nacional. Y el discurso de paz es un discurso no de Petro. Ese fue un discurso de alguien que pasó por este mundo, que le llamaron Jesucristo, ¿cierto? Que en sus bienaventuranzas dijo, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque de ellos es el reino de los cielos. Él nunca dijo bienaventurados los que hacen la guerra. Entonces hemos malinterpretado. Y también se ha malinterpretado ese cuento de que el pueblo elegido por Dios es Israel. El pueblo elegido por Dios es la humanidad, porque todos somos hijos de Él, ¿cierto? Y son los que hacen la voluntad de Él, o sea, la paz, la justicia, el amor. Ese es el pueblo elegido. No el que hace la guerra, no el que odia, no el que quiere quedarse con todos los recursos, el que destruye la casa común, como la llamaba el Papa Francisco. ¿Cierto? Entonces, esas son unas miradas que hay que tenerlas mucho más allá de la simple mirada parroquial que muchas veces miramos, y esto no es porque se defienda a un presidente, no, es porque se defiende la vida. Hay una máxima en ese gobierno, el gobierno del cambio, como se ha denominado, y esa máxima tiene que ver que no han dejado gobernar. Y que en esos dos tiempos, en el primero en la organización y el llamado a diferentes frentes políticos para poder mostrar, digamos, esa articulación con los partidos e iniciar, digamos, ese primer año de gobierno, llegan unas crisis y se monta un segundo tiempo referido en este caso a ese tiempo de movilización, producto de las crisis, de las reformas que se buscan restaurar. Y vemos un tercer momento,
Este tercer momento, digamos, es un momento electoral en medio de una crisis. ¿Y a qué me refiero? La crisis que se venía suscitando desde la geopolítica, que ya lo mencionamos. Sin embargo, esto pone de manifiesto lo siguiente, y es cómo esa crisis internacional ha logrado condensar algo muy genuino, y es lograr nuevamente unir la izquierda en el país, y eso se vio reflejado el domingo pasado en la consulta del Pacto Histórico. No, mira, la situación que se da, primero que todo es que este gobierno, más allá de lo que se diga, ha logrado demostrar dónde estaba la herida, dónde está el flagelo de la destrucción del país, ¿cierto? Nos ha demostrado que no hay que tenerle miedo a la democracia directa, ¿cierto? Cuando no se aprueban reformas, entonces lo que hace es un llamado a una consulta popular. Y lo que vemos es que los que han mantenido el poder por siempre se negaron a la consulta popular. Ahora que llega este proceso electoral, es algo que nunca se había hecho aquí en Colombia, es decir, no se van a elegir candidatos a dedo, ni a lapicero. Los elige el pueblo. Y por eso fue la consulta, para seleccionar el candidato a la presidencia, candidatos al Senado y candidatos a la Cámara. O sea, es generar la democracia verdadera, ¿cierto? Es que decida la comunidad. Entonces, lo que se ha buscado también en este gobierno del cambio es que la comunidad esté un poco más enterada de lo que sucede, pero también que sea más participativa, ¿cierto? Pues eso se malinterpreta, se malentiende. Yo, por ejemplo, admiro mucho la capacidad intelectual del presidente, y mucha gente lo trata de drogadito porque no entiende. O sea, el cerebro, la capacidad intelectual de esta gente no le da para entender discursos tan importantes en la defensa de la vida, en la construcción de un mundo mejor, en la construcción de justicia social y de una sociedad más incluyente, que son los discursos, porque también lo hace desde la historia, ¿cierto? Y está manejando la geopolítica, no solamente lo que tiene que ver con nuestro pueblo colombiano. Entonces eso no es fácil de entender, y desde luego yo considero que la humanidad en cada época tiene gente que llega a este planeta para decir cosas que hay que decir y para hacer cosas que hay que hacer. Y tenemos ejemplos muchos. Estamos llegando a una parte que quería, digamos, profundizar, y es que luego de dar esa voltereta del contexto internacional, el contexto nacional referente al gobierno del cambio, que a lo mejor tal vez cada uno tendrá su acepción referente a qué significa ese cambio, qué significado, digamos, en este periodo. Las elecciones del domingo pasado, o bueno, la consulta del domingo pasado dejó un resultado muy interesante. Algunos analistas políticos se han atrevido a hablar, digamos, en contra de este ejercicio democrático, tirando quizás piedras alrededor de los resultados. Otros un tanto optimistas, con una mirada dialéctica al asunto, refiriéndose de que no es lo mismo medir este comportamiento electoral en frío que hacerlo en caliente. Demuestra, para el caso del departamento del Putumayo, unos resultados muy importantes. Por ejemplo, ya nos vamos aterrizando al meollo de este podcast. Vemos que usted, don Miguel, en la consulta le fue muy bien. Un tanto de 12,000 votos aproximadamente, votos de confianza, votos de opinión, porque nos habíamos saludado y ni siquiera sabía que estaba dentro de la consulta, y la verdad muy interesante ese resultado. ¿Cuál es el desafío que usted tiene en adelante? Primero, mire, agradecerle a toda la gente que salió a participar de la consulta, a los precandidatos tanto para presidencia, Senado y Cámara. Y en lo referente a la pregunta, lo primero es que mucha gente se burló, inclusive vi un dirigente, entre comillas, porque cuando uno es dirigente respeta a los demás, que se burlaba de la consulta del Pacto Histórico en el Putumayo. Dijo, eso no salió nadie. Inclusive la comparaba con una marcha que hicieron ellos a la toma del parque y no salieron mucha gente. Yo en eso no me meto. Pero lo escuché y él decía, no salió ninguno. Y no salieron ninguno, son 28,000, casi 28,000 personas en el Putumayo salieron
a participar en la consulta del pacto histórico, teniendo en cuenta que la mayoría de los puestos en la zona rural no fueron habilitados. O sea, una cantidad de gente se quedó sin poder ejercer su derecho al voto. Y de esa cantidad que salió, pues afortunadamente a mí me correspondieron 12.246 votos. El grupo en su conjunto, votos válidos, tenemos más de 20.000, que eso es un guarismo bastante grande, porque había gente que consideraba que si sacábamos 4.000, 5.000 votos en la consulta teníamos que darnos por bien servidos. Entonces mira que se superaron las expectativas inclusive de nosotros mismos. Entonces es muy agradecidos con la gente porque sí nos respondió, pero además a nivel nacional, que se hablaba que si acaso saldrían 400 o 500.000 votos, salieron 2.700.000 votos, casi 3 millones para una consulta de un partido. O sea, quiere decir que ese partido tiene militancia, tiene dirigencia y tiene gente que la respalda y la apoya, porque es que prácticamente con esa votación que se salió estamos a puertas de poder dar la pelea, la lucha para sostener la curul a la Cámara de Representantes. En el departamento del Putumayo vemos a algunos líderes o candidatos cuya figura a nivel nacional los analistas los bautizan como los outsiders, que son esas personas nuevas que entran dentro del escenario. Pero en su caso lo veo digamos como, claro, lo conozco hace mucho tiempo, pero siempre con su decencia, con su experiencia técnica. ¿Y usted cómo se siente y qué va a aportar, digamos, a la democracia de este país, considerando la lectura que ya se hace un momento del territorio nacional? Mira, lo primero que yo considero que el país necesita es conciliar, ¿cierto? Conciliación entre las diferentes choques que hay, respetar la visión ajena. El principal objetivo debe ser la construcción de la paz, ¿cierto? Que de ahí parte mucha cosa. Inclusive una ocasión en Piña Negra un señor nos decía, ¿para qué pedimos hospitales, puestos de salud, escuelas, si aquí nos están ametrallando o nos están dando bala? Aquí necesitamos es la paz. Entonces eso es uno de los principales objetivos. Lo otro es el defensa de la vida en toda su integralidad, ¿cierto? Entonces en la medida que uno pueda ayudar desde el Parlamento a generar un discurso que genere armonía, que genere paz, que defienda la vida, que defienda los derechos de los más necesitados, pues se está construyendo la democracia, ¿cierto? Porque aquí nos acostumbraron que la democracia era elegir a los que tienen plata, a los patrones, a los jefes. Y en la historia de la humanidad uno ve cómo la democracia la ejercían únicamente los que tenían cierta cantidad de recursos. En algunas ocasiones la democracia solamente la ejercían los hombres, ¿cierto? Y cómo las mujeres han ganado espacios, cómo los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes, las víctimas, desplazados, la población LGTBI ha ido ganando espacios porque se han ido recuperando derechos. Entonces lo que se busca con la llegada al Parlamento es reconstruir, recuperar derechos. Y esos derechos se hacen cambiando y transformando leyes y presentando leyes y aprobando leyes, que es lo que nosotros llevamos las reformas sociales, que las reformas sociales se tienen que aprobar, se deben aprobar. O sea, aquí no podemos seguir siendo gobernados con un mismo estilo que lo único que ha hecho es desangrar al pueblo colombiano en favor de unos intereses de unos pocos. Bueno, como vemos, es un escenario muy dual, ¿sí? Creo que los resultados son interesantes, pero no cabe duda que es necesario también ver mecanismos para sostener, digamos, esa fuerza electoral, pero también pensando en cómo sumar algunos adeptos que permitan de una u otra forma garantizar alianzas a futuro, obviamente, y alcanzar esa curul. Hoy ha sido un ejercicio muy interesante, de hecho es de los primeros capítulos y estamos hoy finalizando justamente esta temporada con un invitado quien tiene una historia de vida como la que pudimos nosotros conocer y que al final de cuentas entender
ese trabajo político que ha hecho estando en la alcaldía, pero también estando al interior o en la base de organizaciones sociales, organizaciones campesinas, y que hoy está montado en un bus que le fue bien en la consulta, y que está sumando fuerzas, y que va a ser, digamos, un ejercicio bastante intenso para su caso y para el resto de personas que están dentro de la arena política. Vamos finalizando, don Miguel, este podcast. La verdad queremos agradecerle. Con usted logramos hacer una reflexión muy importante sobre diversos temas, entre ellos hablar un poco de la historia del territorio. También logramos cercar ese tema que es un desafío, y es la construcción de paz en el departamento del Putumayo, pero también logramos afincar ese asunto, y es lo que pasa en el gobierno nacional. Ese choque político con Donald Trump, y que eso suscita una crisis diplomática que incluso se convirtió en una especie de buena publicidad para el pacto, y considero que no solamente ha logrado condensar, digamos, los ánimos de manera positiva para quienes integran o hacen parte de esas fuerzas progresistas, sino también veo como otras personas de centro, o quizás de centro derecha, también con un pensamiento afín, por lo menos garantizando una unidad de acción referente al tema de la soberanía nacional. Cerremos entonces, don Miguel. Gracias a usted por acompañarnos en Sociedad. John Dani, no, gracias a ustedes por la invitación al equipo de trabajo. Y hay que dejar un mensaje claro: la soberanía y la dignidad de un país no es negociable, ¿cierto? Eso no tiene por dónde, y apoyamos totalmente al presidente Petro en la defensa de la soberanía y la dignidad del pueblo colombiano. No podemos seguir estando sometidos como si fuéramos una colonia. Donald Trump no puede pensar que somos colonia de los Estados Unidos. Respetamos mucho a los estadounidenses, pero ellos tienen que colocarle también un poco de cuidado a su gobierno. No se puede estar amenazando de invadir un país soberano, independiente. Entonces en eso no estamos de acuerdo. Y pues lo que estamos de acuerdo nosotros es lo que estamos haciendo ahora. Tú hablabas de que la campaña es difícil, pero la política es un juego de ajedrez, y aquí hay que saber mover. Esperamos que como pacto histórico, unidos, movamos lo que tenemos que mover para poder lograr esa curul en defensa de los putumayenses, ¿cierto? En defensa de la vida, en defensa de los recursos naturales, en defensa de la andino-amazonía, y de una cantidad de trabajos que requieren presencia de senadores y representantes. Por primera vez en la historia del Putumayo, pues se logra tener una mujer joven como senadora, porque creo que ya con la votación que sacó Sandra Chindoy es nuestra senadora, esperando que si los resultados favorecen también pueda entrar el doctor Andrés Cancimansi. Y pues desde luego que sostener la curul de la Cámara de Representantes es lo que se busca, y con lo que sucedió el domingo creo que no estamos muy lejos si logramos hacer las cosas de la mejor manera, y si la sociedad en su conjunto en el Putumayo entiende que se debe defender el territorio, que se debe defender la vida, más allá de una campaña electoral y de los recursos que se puedan desplegar para desarrollar la campaña, porque eso también juega un papel importante en unas elecciones. Bueno, don Miguel, muchísimas gracias por compartirnos esa última reflexión en torno a lo que se avecina, no solamente para el departamento del Putumayo, sino también a nivel nacional. De esta manera cerramos entonces esta segunda temporada. Agradecemos a todos ustedes por estar siempre pendientes. No olviden, por favor, suscribirse a nuestro canal en YouTube y en nuestras diferentes redes sociales. A ustedes muchísimas gracias. Don Miguel, de verdad, gracias por compartir hoy esa historia, y a todos ustedes los esperamos en nuestra tercera temporada de Sociedad.